¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Pablo Bustinduy es el secretario internacional de Podemos, también un profundo conocedor de la política norteamericana, porque lo has vivido allí, además. Viví allí unos años, sí. ¿Te ha sorprendido el resultado? Bueno, la incertidumbre era grande. Tú sabes que están diciendo que es la victoria del populismo y, por ejemplo, Ciudadanos está diciendo Donald Trump es populismo, Marine Le Pen es populismo, Podemos es populismo. Ya, en los derechos humanos, Sanders habría arrasado en estas elecciones. Le llaman socialista, pues como a nosotros nos llaman bolivarianos, para intentar generar una especie de monstruo alrededor. Tienen un pasado de cierta complicidad. Pues fíjate, mi pasado era trabajar en Nueva York, o sea que... Pero tú lo sabes que, oye, hay dirigentes de Podemos importantes que han tenido una clara vinculación a gobiernos del mundo bolivariano. Y yo he vivido muchos años en Estados Unidos, pero todavía nadie nos ha acusado de connivencia con el Pentágono. Todo llegará. Carmen. Yo creo que Noticias de la noche. Claro, no hay otra explicación. 11 y 17, permitidme, porque otro experto en política internacional, exministro del gobierno Zapatero, exministro Moratinos, Miguel Ángel Moratinos, París, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Ministro, dígame solo sí o no, ¿está usted hoy preocupado? ¿Sí o no? Sí, sí. Preocupado, y le digo, preocupado, por ejemplo, legado Obama, el proceso de Cuba, el proceso también transformador de las relaciones de Estados Unidos, que es un salto cualitativo impresionante entre Estados Unidos e Irán. ¿Todo eso con Donald Trump puede irse al garete de alguna manera? Bueno, yo creo que lo de Cuba no, porque la información que tenemos es que Trump estuvo visitando Cuba, que hay intereses en el Partido Republicano, intereses económicos muy fuertes en relación con Cuba, tanto del sector agrícola como sector turístico, y que por lo tanto no espero que haya un cambio radical en las relaciones, sino que quizás haya una ralentización de la normalización, del levantamiento del embargo, pero no se va a poner en cuestión el que Estados Unidos y Cuba vayan caminando juntos en el futuro. En el caso de Irán es más complicado, es más difícil, y ahí la relación que tiene el presidente Trump, el futuro presidente Trump, con el mundo islámico, el mundo musulmán, es mucho más compleja, y desde luego Oriente Medio va a sufrir un distanciamiento por parte de la administración Trump, que ya se veía y se palpaba en la propia actitud de la administración Obama. Estados Unidos tiene independencia en materia energética, el petróleo y el gas de los países del Golfo Arábico, Pérsico, no tiene el mayor interés como era en los años 49 con la familia Saud y el presidente Roosevelt. Ya no es el dilema oil security, petróleo por seguridad. Por lo tanto, va a haber un distanciamiento y por lo tanto menor interés por parte de la nueva administración norteamericana hacia esa zona, pero lógicamente en esas nuevas ecuaciones Irán tendrá que demostrar su voluntad de normalizar sus relaciones con Estados Unidos, y la administración Trump va a ser, me imagino, mucho más exigente. Magnífico, también en política internacional. No es por casualidad que se va a ir con uno de los índices de popularidad de un presidente saliente mayores que hemos vivido, y veo muy optimista a mi colega, el ministro Moratinos. Respecto al proceso de Cuba, yo con el tema de Cuba no estoy tan... de Irán. No estoy tan optimista. Él en el de Irán, es verdad que si acaso es distinto, pero en el de Cuba fue muy duro con los senadores y los parlamentarios, los congresistas republicanos. Y ha ganado en Florida. No va a ser sencillo. Sabemos lo que piensa la comunidad cubana en Florida. Ha ganado en Florida. No quiere ningún tipo de acercamiento al régimen de los Castro. Como comentaba antes, no todos los latinos votan igual, depende de sus orígenes, y sabemos que los cubanos nunca han estado de acuerdo. Tal vez sus hijos sí, pero en cualquier caso, los que vinieron hace mucho tiempo no estaban en absoluto
absoluto de acuerdo con esta apertura y de hecho la ha criticado, empezando por el alcalde de Miami, siguiendo por cualquiera de los gobernadores. Diferente entre el cubano de Miami, primera generación, segunda, tercera generación. Sí, sin duda, en Miami. Sin duda. De hecho, se vio en el voto de las anteriores elecciones. Pero yo, ojalá tenga razón el ministro Moratinos, pero no estoy tan segura de que lo respete. Bueno, 11:35. Presidente, usted en los últimos meses está manteniendo una estrecha comunicación, vinculación a la administración norteamericana del presidente Barack Obama, especialmente con John Kerry, el secretario de Estado, porque usted está intentando liderar un proceso de pacificación y de normalidad en Venezuela, uno de los territorios más inestables ahora mismo de Latinoamérica. ¿Cómo puede afectar este cambio de administración? Sin duda alguna, una de las regiones que en estos momentos debe tener una preocupación más clara es Latinoamérica. Y desde luego, pues en particular, sin duda, un proceso como el que estamos intentando llevar adelante en Venezuela, ¿no? Eso es clarísimo y todos los mensajes que han salido de la candidatura de Trump hacia Latinoamérica, pues son muy poco estimulantes. Pero insisto, es verdad que Estados Unidos es la primera potencia, desde luego es la primera potencia militar. Hoy está empatado en cuanto a la primera potencia económica con China y creo que sus capacidades, si otras áreas geopolíticas como Europa reaccionan con inteligencia, son más limitadas de lo que nos pensamos en la actualidad. Y para Europa también hay una curiosa oportunidad, porque una Norteamérica con Trump, que la padecerán, insisto, primero sus ciudadanos, va a ser una Norteamérica más cerrada. Y el mundo hoy en día tiene grandes áreas de relación potenciales en lo político y en lo económico para la Unión Europea, que la pueden dar una oportunidad de liderazgo si efectivamente Europa reconstituye un poco su figura, su fuerza y su atractivo en cuestión interna. Presidente Zapatero, gracias por estar en directo. Sobre la permanencia de Italia, no en la Unión Europea, sí en el euro. Beppe Grillo parece que está encantado con Donald Trump. Escuche. La permanencia de Italia en el euro. Questi milioni di demagoghi che sono poi chi sono? Non sono le persone, i veri demagoghi e i veri populisti, sono i giornalisti, sono gli intellettuali, ancorati in un mondo che non c'è più, perché c'era questo giornalismo post-datato, capisce quando succedono le cose e cerca di interpretare. I veri eroi siamo noi, sono io un eroe che sperimenta, che mette insieme dei disadattati. Siamo i veri barbari che porteranno avanti il mondo e i veri populisti e demagoghi sono i giornalisti, questi intellettuali di regime, di mercato, che sono completamente asserviti ai grandi poteri. Il mondo è già cambiato e bisogna interpretare questi segnali e quelli che prendono i soldi e lavorano per interpretare i segnali sono morti. El mundo ha cambiado, ya está bien de demagogos, arremete contra los intelectuales, contra los periodistas que dicen que analizan muy bien después de que las cosas han sucedido. Dicen, no somos de demagogos, somos gente normal. Hombre, de normal. Acostumbrada a este respeto político, ¿no? Señor Solana, exsecretario general de la OTAN. Señor Solana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acaba de decir Barack Obama, ha salido el sol después de la victoria. Muy pasada de vueltas, mayormente por ambas candidaturas y en especial por la candidatura republicana, ahora pase a una línea de gobierno en la que esperamos que, sobre todo en el tema comercial y en el tema de geoestrategia y defensa, estemos todos de la mano. Señor Casado ya me conoce. ¿A quién habría votado? ¿A Trump o a Hillary o a Johnson? Pues fíjate, es que no lo sé, no te sé. Sí, lo sabe. Y además... Prefiere no decírmelo para no tener un lío. Pero yo creo que a Trump tampoco le preocupa mucho hoy, ¿eh? No le preocupa mucho. No, pero bueno, está también en un par de campañas en Estados Unidos y hay una lección que tenemos que tomar nota nosotros. La primera también habéis comentado, los medios de comunicación. O sea, Trump ha sido tremendamente pragmático y se ha dedicado a ir a todas las tertulias, incluso en aquellas en las que a lo mejor pues tenía
se hacían gags o entraba por teléfono ya casi en su espacio. Y luego también el tema de la movilización popular por ambas candidaturas. Yo me acuerdo cuando estuve allí participando en una campaña que estábamos en una nave con una chapa cada uno y no nos conocíamos los que estábamos al lado uno del otro. En Estados Unidos ahora desaparecen los partidos entre elecciones y ese personalismo es tamizado por las cámaras y evidentemente por el poder también de los gobernadores en un Estado federal. En definitiva, ¿a nosotros qué nos importa como Gobierno de España o como Partido Popular? Bueno, pues que ese vínculo transatlántico vaya bien, que al final España no se puede entender sin América y América no se puede entender sin España. Parece de perogrullo, pero yo creo que en ese sentido vayamos a lo importante. Yo creo que hay que apostar porque las amenazas que tenemos de la defensa internacional, pues vayamos de la mano. Yo creo que esas cuestiones que se hablaban de Naciones Unidas o de la OTAN, pues estoy convencido de que Estados Unidos va a seguir siendo no solo socio fundador, sino un socio aliado estratégico importantísimo en esas yo creo, señor Casado, estoy convencido que Trump quiere mantener las bases. Lo que pasa es que dice, yo mantengo las bases, pero que el Estado extranjero donde está la base me pague. ¿Nosotros estamos dispuestos a pagarle por tener a Rota o Morón? No lo creo. No creo que eso se lleve a él ha planteado eso con toda seguridad, ¿eh? No, pero hay que recordar los momentos recientes en los que se han renegociado precisamente los convenios internacionales para que destacamentos de la Armada o del Ejército estadounidense puedan estar en suelo europeo. Es Estados Unidos los que precisamente han solicitado seguir en el territorio de un socio de la Alianza Atlántica como es España, igual que tienen bases en otros países, y yo creo que todo lo contrario. En España lo que podemos destacar es lo que conlleva en cuanto a reactivación económica de esas zonas, pero también yo creo que ese paraguas de defensa común en el que España es un socio fundamental, pues tiene que seguir. Pero bueno, no me corresponde a mí juzgarlo, pero sinceramente creo que de las promesas en campaña pasamos a las líneas de gobierno y en Estados Unidos, insisto, para bien o para mal, a un presidente no le es tan fácil llevar a cabo todo lo que dice. Lo hemos visto en Obama, que ha tenido 2 legislaturas de cohabitación muy complicada, y aunque hemos dicho que los republicanos van a mandar en las 2 cámaras y en la Casa Blanca, ya sabemos que hay pues sensibilidades distintas, por ejemplo Paul Ryan, o por ejemplo lo hemos visto en el propio Marco Rubio, que sale muy victorioso de Florida, en el que a Donald Trump no le va a ser fácil llevar a cabo todo lo que ha dicho en campaña, y que por cierto, en el discurso que ha dicho esta noche, yo creo que ha matizado esa opinión y lo hemos recibido con tranquilidad aquí en suelo europeo. Permítame un minuto porque se Está con nosotros Juan Verde, se podría decir que es el hombre de Obama en Europa, es quien representa de alguna manera al Partido Demócrata fuera de su país, busca voto y estamos en año electoral. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a los desayunos. Decimos que no es de la embajada, no pertenece tampoco al gobierno ahora mismo, pero sí trabaja para el Partido Demócrata, ¿se puede decir así? Sí, efectivamente, soy asesor del presidente Obama en la campaña de reelección en las próximas elecciones, pero efectivamente no represento ni al gobierno de Estados Unidos ni a la administración de Obama. Cuéntenos, ¿qué sensación se está teniendo desde el Partido Demócrata lo que está ocurriendo? Hemos escuchado muchísimas menciones del propio Obama en mítines, en campaña y fuera de ella también a lo que está pasando con Europa y mencionando a España. ¿Qué cree que quieren más los mercados? ¿Qué sensación hay allí?
Bueno, ante todo es importante aclarar que a nadie se le escapa la importancia que tiene Europa para Estados Unidos, el desarrollo de la solución. Hemos escuchado muchas veces al presidente Obama, sobre todo en los últimos meses, mencionar que lo que ocurra en Madrid influye en cualquier ciudad de Estados Unidos o en cualquier estado. Pero ¿le falta influencia a Obama en Europa para que se escuche políticas únicas, más contundencia, como está diciendo? O incluso el despliegue de las energías renovables. Y es un modelo distinto, no digo que sea peor ni mejor, pero sin embargo dentro de Estados Unidos y tomando en consideración la capacidad de actuación del presidente, hemos aumentado la generación de renovables en un 44% en los últimos 3 años. Hemos pasado de un mix energético que incluía aproximadamente un 2% de energías limpias, actualmente casi un 7% en 3 años. O sea, creo que es francamente impresionante lo que se ha hecho en Estados Unidos. La economía, y en tercer lugar diría que la reforma energética del país, que pasa por supuesto por fomentar el despliegue de las energías renovables. Cree el presidente y la administración claramente que hay una correlación directa entre la seguridad nacional del país y el fomento de estas energías alternativas, puesto que no tiene ningún sentido seguir pidiendo miles de millones de dólares a China para enviarlos a economías como Venezuela, Irak o otros sitios que históricamente no han sido nuestros aliados. Y yo creo que eso no es una solución sostenible, no solamente desde un punto de vista ético y moral en cuanto al medio ambiente, sino sostenible económicamente hablando. Hay otras dos medidas. Charlamos con el español más influyente en el mundo. Su nombre es Juan Verde. Muchísimas gracias a todos. Un gran filósofo norteamericano, Schumpeter, dijo una vez lo siguiente: en tiempos de crisis hay 2 tipos de hombres: los que lloran y los que venden pañuelos. Y yo quiero hablar hoy de esos que venden pañuelos, de esos que tienen todos los días del mundo voluntad y valentía para levantarse, para innovar y para emprender. Desde la administración del presidente Obama creemos y estamos absolutamente convencidos de que en el siglo XXI la clave de las regiones, de las ciudades, por supuesto de las naciones, pero también de las empresas, es la innovación y el espíritu emprendedor. Multinacionales norteamericanas que están apostando por esta nueva cultura que denominan emprendedor, que son aquellos emprendedores que son capaces, que se les da la financiación, la libertad para emprender dentro de una multinacional. Sabemos y somos absolutamente conscientes de que si queremos verdaderamente aumentar los indicadores, los índices de innovación de un país, lo que tenemos que hacer es apostar por el innovador. Alguien dijo aquí antes que el innovador es la clave de un proyecto empresarial. Por supuesto que hay científicos, que hay gente inteligente, que hay financiación y que hay tecnología, pero es el emprendedor el que es capaz de agruparlo todo, de buscarlos, de motivarlos, incentivarlos y sacar el proyecto adelante. Tiene sentido estar en Estados Unidos y será uno de los mercados y una de las prioridades para este Heroes Club. Por consiguiente, yo que soy el eterno optimista, os dejo con frases que, lejos de ser un cliché, creo francamente que aplican a la perfección a este nuevo proyecto. La primera frase es el eslogan del presidente Obama en el 2008 y la segunda fue el eslogan que le dio la victoria en la campaña de reelección. Yes, we can. Sí podemos. And forward. Adelante. Gracias. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!